En México hay pocas mujeres sobresalientes poderosas. La hipótesis sobre la que estaba construida la sociedad regia pues ya no es válida. Toda la vida vendes, en la vida profesional, y toda la vida presentas. La data no cambia. O sea, el calentamiento global ahí sigue. Cuando una de repente se enfrenta con la vida no me salió como quería. Con la absoluta conciencia y el respeto a que el cliente es el centro de todo. ¿Cuál es la diferencia entre manipular y persuadir? Y nada se va a hacer de ti sin ti. Aprender a vivir en la incomodidad sin querértela quitar. Orgullosamente mexicana, regia, pero de talla mundial. ¿Tú crees que es un superpoder tuyo? Esta semana en Buena Banda, episodio 89, Tere de la Garza, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para Proximidad y Salud FEMSA. Una se hace valiente siéndolo, animándose a divorciarse cuando ya no funciona, encarando de frente una enfermedad autoinmune y pidiendo a tus jefes lo que nadie les había pedido. Entonces, no vuelves a caber en el molde tradicional y tus saltos profesionales son saltotes. Ella tiene una chamba de alcances globales y que grita orgullo regio por todos lados. Hablando de nuevos liderazgos y buenos resultados, ¿se pueden dirigir los asuntos corporativos y una estrategia de sustentabilidad enorme desde Austin? Se superpuede. Hija de una mamá que nació en terminar la carrera después de los 40 y que comandaba un gran clan familiar clásico de Monterrey en energía y valores, hoy ella diseña con intención y cuidados las dinámicas de su propia historia. Les dejo esta gran directiva y mujer normal para que le copien las buenas prácticas. Llegaste a Siete Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper presentado por HSBC. Antes de empezar, una invitación importante. Nos vemos en Summit Regias. Regias no es un foro para mujeres. Es un foro donde hombres y mujeres se sientan en la misma mesa a hablar de negocios. Nos vemos en el nuevo Hotel Intercontinental de Monterrey el 5 de septiembre. Entra a summitregias.com y asegura tu entrada. No te quedes fuera. Pues tengo una regia que ha sido poderosa de expansión, una regia que trabaja en FEMSA y que se apellida Garza. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Todos los regios que valen la pena se apellidan Garza? ¿Todos los regios millonarios exitosos se apellidan Garza? ¿O todos los regios se apellidan Garza? Yo creo que todos los regios se apellidan Garza, para ser muy sinceros. Tú sabes un poco ahí de la historia de cómo se fundó Monterrey y al final, pues 12 familias que llegaron hace 450 años y enos aquí. ¿Orgullosa regia, Tere? 100%. Muy orgullosa de mis orígenes. Eso, me parece Sí. bien. Ahorita te voy a incomodar más con eso, ¿no es cierto? Muy bienvenida. Qué Gracias. increíble que estés acá. Y primero quiero que me cuentes cuál fue el último concierto al que fuiste y con quién fuiste. Ay, qué buena pregunta. Qué rico para empezar, ¿no? Ah, sí, exacto. Warm up. Eso. Fíjate que Diana Krall, que para mí, me gusta el jazz y tampoco es que nada más escucho jazz, pero ha sido un ícono a lo largo de mi vida y me encanta ponerla los domingos en mi casa y se presentó la oportunidad. Wow. Y fue hace un par de semanas, ¿En justamente. dónde? En Austin. En Austin. En un martes en la noche, ahí en el Long Center, y bien contenta ahí con mi esposo y unos vecinos. Qué padre. Sí, y sí, también sí. bailas, ¿no? Eres muy musical y muy... Me gusta mucho la música. Y Ajá. la verdad, el guilty pleasure es, tengo 2 hijos hombres y entonces demasiada testosterona a mi alrededor. Y Ajá. los sábados a las 11 hay una clase de baile de hip hop y me desaparezco. Y les digo, ahorita vengo. Qué maravilla. Sí. Quiero entrar directo en esta parte de tu perfil que me parece súper interesante, de que vives en Austin y trabajas en FEMSA. ¿Cómo le hiciste? Para empezar, ¿por qué te fuiste a Austin? ¿Cómo armaste eso con FEMSA? ¿Cómo te dieron chance de irte? ¿Y qué pones tú? ¿Cuáles son los sacrificios? Cuéntame de eso, porque creo que es el sueño de mucha gente. Claro. Y mira, la verdad, esa es una historia con toda transparencia que se fue dando. O sea, Ajá. en la pandemia
Yo tuve un bebé en la pandemia, de hecho, y mi esposo tuvo una oportunidad para crecer y tener un trabajo allá. Y viene la conversación incómoda de ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hace tu marido? Él hace contenidos digitales, hace cuestiones de estrategia digital, AI y cosas muy creativas. Ok. Y yo soy la cuadradita. Exacto, la ejecutiva. Ajá, pero una buena combinación. Entonces así empieza de esto, él recibe esa oportunidad y le digo, oye, pero pues ya llevo un buen rato en FEMSA, yo hoy tengo casi 10 años en FEMSA y me encanta lo que hago. Entonces, ¿cómo conciliar la vida familiar y los trabajos en pareja? Pues por un mejor futuro. Al final todos queremos eso, ¿no? Un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos. Y lo digo en ese sentido por las oportunidades que se nos presentaron en ese momento. Y al final lo que dije fue, mira, las organizaciones, por más grandes que sean, están hechas de personas. Hay que platicar, hay que hablar y hay que ir a tocar la puerta y decir qué está pasando, ¿no? O sea, tú pensabas, para nada me van a dejar. No, pues yo iba a dar las gracias. Oigan, pues muchísimas gracias, pues ya nos vamos y esto es así. Me encanta mi trabajo, pero también vivimos una transformación organizacional bien importante en la pandemia. Claro. O sea, había pues ciertos paradigmas que tú sabes se rompieron en el mundo entero sobre qué trabajos, qué roles, por qué razones se tenían o no que hacer en presencia y cuáles tenían esa posibilidad de serse remotos, de ser híbridos, etc. Yo fui contratada por FEMSA, siendo regia, en Ciudad de México. A mí me invitaron a trabajar en FEMSA viviendo en la Ciudad de México. Entonces, oye, y espérame tantito ahí. ¿Algo de tu pasado regio tenía que ver con FEMSA o nada que ver? ¿O fue una coincidencia? O sea, a mí me recomendaron y la de RH de FEMSA me habló así. Yo trabajé 10 años en Cemex y luego en Grupo Rotoplas, temas de soluciones de agua. Yo estaba trabajando en Rotoplas y un buen día me habla la de reclutamiento de FEMSA y me dice, oye, me dijeron tu nombre, ¿te interesaría trabajar? Y yo dije, bueno, pues vamos a ver, Pero claro. tú ya vivías aquí ya en vivía México. en Ciudad de México, pero como hago o soy responsable de los asuntos corporativos y sostenibilidad, pues siempre los roles así, Ciudad de México por naturaleza, aún y cuando las oficinas corporativas están en Monterrey, hacía sentido. Entonces, así empieza esto. Mi ex jefe, el que me contrata en ese momento, que hoy es el que dirige Rayados, Manuel Filisola, él estaba en Monterrey y entonces él decía, no, yo necesito esa posición en Ciudad de México, tú quédate allá y pues la naturaleza de nuestra relación siempre fue a distancia, para empezar. Claro, nomás que qué distinto ahora voy a dirigir desde Austin. Ajá, entonces vienen muchos desafíos. ¿Y qué le dijiste? Tengo que hablar contigo. Tengo que hablar con... Bueno, en ese momento ya era otra persona mi jefe, que también un súper jefazo, que ya... Ese es otro capítulo, yo creo. Y él, pues al final también una persona de la que aprendí mucho, pues le digo, oye, está pasando esto en mi familia, la pandemia, llevamos un año trabajando desde la casa, yo con un bebé en el brazo de un lado y diciendo, oye, pues esto parece que funciona, no estoy diciendo que todo debe de ser así, pero ¿por qué no me dan chance? Y si no quieren que me vaya, hagamos la prueba y hagamos un acuerdo con toda la madurez del mundo. Si esto no jala, pues decimos adiós y seguimos adelante. Eso tú lo pusiste en la mesa. Yo lo puse en la mesa. O sea, estoy dispuesta a probar y a que si no funciona, no funciona y me voy. Y por supuesto que algunos, porque no solo fui a hablar con él, fui a hablar también pues con el director general y con todos los que estaban involucrados como mis clientes internos. Y pues también fui a explicar la naturaleza del rol, cómo estaba el equipo dedicado, cómo se hacían las cosas hoy. O sea, para explicar también cómo la distancia podría ser un factor que podría subsanarse de alguna manera, que en vez de volar de Ciudad de México a Monterrey, pues ahora iba a volar de otro lado, y que también mi posición en sí misma fue creciendo. O sea, Oxxo, cuando yo entré, yo estaba sola en el equipo. Y ahora éramos un equipo ya que atendía todas las operaciones a nivel internacional y demás, y que la misma empresa había evolucionado. Y por tanto, el rol había evolucionado y también tenía que dar servicio a otras geografías, a otras personas, y había cosas que podían hacerse presenciales y otras a distancia. Y pues empezamos a testar, a probar, a ver si funcionaba, y es 4 años ya de esta historia. No todo es miel sobre hojuelas. Ahora, por supuesto. espérame, antes de que me cuentes los retos, tú te fuiste, o sea, te dijeron sí, probamos, que la neta, qué modernos y qué bien, y qué ganas de salir de una inercia. Luego no te esperas eso
de los corporativos como FEMSA, la verdad. Pensarías que es supuesto. más rígido. O bueno, yo pensaría. ¿Te fuiste en pandemia todavía? En pandemia, en 2021. Ajá. A lo mejor si no hubiera habido pandemia, eso no sucede. No te dan chance ni siquiera de probar. Fue ¿no? un catalizador y Ajá. tengo que decirlo que también eso abrió a otras oportunidades y otras narrativas dentro de la empresa porque empezaron a hablar de borderless employees y hablar de el talento viene de todas partes y la empresa en sí misma estaba viviendo un proceso de transformación. Creo que se juntaron un poquito las dos cosas y también transparentemente fue abrir brecha. Claro. O sea, tampoco era como, ay, claro, a ver, uno más. Era entender si se podía, entender si por el rol, la función, la responsabilidad, las cosas funcionaban, mantener una cohesión de equipo, motivación, todo lo que hoy con más datos ya sabemos que te da el tema de lo híbrido o el sistema flex, ¿verdad? Que Sí. es algunos días en la oficina, algunos días de cohesión de equipo, y muchas interacciones, mucha comunicación, etcétera. Ahora, tú también muy bien de aprovechar ese momentum, pero por otro lado te pudieron de haber dicho no, porque bastantes cosas se están moviendo como para que vengas con algo que incomoda más. No, totalmente. Y estoy súper agradecida de que la respuesta fue, vamos a ver y vamos entonces, a probar. Te lanzas y 4 años después, ahí vamos. Ahí Ahora vamos. decías, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son los retos? Sí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pones tú? Ajá. Y yo creo que el reto principal viene desde la parte de balance de vida, Ujú. familia, trabajo, Ujú. en el sentido de mi compromiso con la empresa ahí está y a mí me encanta lo que hago y yo quiero que siempre las cosas las hagamos muy bien y que todo se note que lo estamos haciendo con ganas. Entonces, creo que la situación familiar es la que te deja un poco así con la angustia y con ¿Dónde sientes que faltas? todas ¿O qué? estas emociones de balance y del juggling eterno de la vida familiar, el estar presente con los hijos, el que si no es la mamá, que entonces sea el papá, y esta parte donde hablamos de la crianza y cómo debemos hacer las cosas bien. O sea, creo que ahí el desafío más importante ha sido lograr ese balance para estar bien en todos lados y saber Ok. también aprender a decir, no todo tiene que estar perfecto. O sea, también hay cosas en las que esto es lo que hay, como dice la canción, ¿no? O sea, y tenemos que, hacer frente a los problemas que tenemos como familia, con los hijos, en la escuela y además, pues, responsabilizarme de lo que me toca hacer en la empresa, ¿no? Y hacerlo bien. Tengo una amiga psicóloga cuyo consejo es aprender a vivir en la incomodidad sin querértela quitar. Es que ¿cómo resuelvo esto? Es que no lo resuelvas. Así es. Claro, Y cuando la asumes como es, entonces ya no es tan incómodo vivir así. totalmente. Se dice regalado, pero sí está cañón siempre sentir que faltas en algún lado, Sí, ¿no? totalmente. A mí me cuesta mucho trabajo. Sí, y yo creo que es un trabajo personal que yo no tengo resuelto. No, ni yo. Full disclaimer. Ujú. Pero que a lo largo de la vida he encontrado un montón de herramientas que me ayudan a encontrar, estar en paz con lo que hay. O A sea, ver, dime una herramienta. mira, fundamentalmente un tema súper importante son tus amigos cercanos y Sí. los diálogos que tienes con tus amigos que te validan y te dicen, está ok, no todo tiene que estar bien, ¿sí? Sí. Esa es una parte súper, súper importante, esa red de soporte de amistades cercanas, hombres y mujeres, yo creo. En la parte de herramientas ya más de autoconocimiento, yo soy una fiel creyente del tema de salud mental y eso también, o sea, lo extrapolo al tema del trabajo, o sea, del tema de que estemos bien como equipo, que haya confianza, que nos hablemos con la verdad, porque eso se palpa. O sea, al final es quién eres tú y si tú estás genuinamente interesado en saber quiénes son los que estás, con los que estás todos los días, ¿no? Y Sí, porque además la salud mental, perdón que te Sí. interrumpa, o sea, las enfermedades mentales o los vicios mentales se contagian. totalmente. Entonces, si tú estás, según tú muy bien, saludable mentalmente, pero estás en un ambiente que no lo está, te vas a acabar contagiando. Sí, ¿no? puedes hacer neurosis colectivas, totalmente. Y lo que yo he hecho, tengo muchísimos años haciendo es yendo al psicólogo, medito todas las mañanas. Es una parte de mí de volver al centro, de poner la mente en paz. Y déjame decirte que
A veces no es perfecto, pero tengo que hacer esto. O sea, es ¿Cuánto tiempo meditas? 10 minutos. Ajá. Sé que son 20 porque tomé un curso y al final es como las ideas, o sea, los ideales siempre están ahí, ¿no? De tendrías que hacer esto de esta manera y tal, pero peor es nada. O sea, Claro. siempre es tratar de hacer, aunque sea eso, y un poquito de lectura meditativa, de cuestiones ahí que me ayudan como a entender, pues, para qué estoy, en qué estoy haciendo todos los días, ¿no? Que exista claridad de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo todos los días y no andar corriendo nada más Y sin rumbo fijo. otra vez hablando de salud mental, son como las medicinas, ¿no? La meditación, el ejercicio, las lecturas, Sí. las vitaminas y las medicinas que te mantienen saludable mentalmente, Y creo. todo con un grado de imperfección, porque ahora que hice ese ejercicio es mi gran desafío de consistencia. O sea, yo tengo 43 años y todo es, hay que ir al gimnasio, hay que hacer masa muscular. ¿Qué le pides en tu cumpleaños al deseo? Es hacer masa muscular, por favor, ¿verdad? Entonces es como, literalmente ese fue mi deseo de mi cumpleaños 43. Entonces yo decía, ¿Qué es ese deseo? ¿a qué horas voy a poder hacer? No, porque te da más salud, te sientes bien, duermes mejor y entonces todo es un círculo virtuoso, Es ¿no? un anhelo, la masa muscular. Lo estoy llevando al extremo, ¿verdad? Pero Total, es te decir, entiendo. cómo es necesario estar tratando también de ponerte a ti en primer plano, cosa que yo he aprendido con los años, pero al principio yo me tiraba a matar. Todos mis trabajos me apasionan y entonces es long hours y overnighters y lo que sea necesario y te quedas haciendo la presentación así, no duermes y me encantaba. Pero llega un punto también donde, a ver, ¿y cómo te sientes? Físicamente, ¿dónde estás? ¿Cuáles son los precios que has pagado por eso? Y la factura de pues la permanencia en este planeta, ¿verdad? Tú Total. estar para ti, para tu familia y pues pasarla bien. Porque al final es eso que dices tú, esa comodidad o incomodidad del día a día. O sea, de apreciar el dolorcito que hay del estrés, pero al final estás ahí. Exacto. Y no hice el ejercicio que Exacto, quería y sí. medité pésimo o no medité, ¿no? Ajá. ¿Meditas en silencio o tienes app? No, en silencio, y he tratado de todo tipo de meditaciones, pero a mí lo que me funcionó es la que le llaman meditación trascendental y que es una técnica muy, vamos a decir, inocua y muy sencillita, donde lo que tienes que hacer es repetir tu mantra y que está fundamentado también en culturas orientales y al final no tiene este apego, digamos, religioso, sino más de Sí, como concentración espiritual y de manejo de la psique, ¿verdad? Y listo, o sea, Sí. es así. Oye, ¿tomaste un curso? Sí, tomé un cursito ahí, la verdad era como de 3 o 7 días, ya no me acuerdo, pero luego era regresar como a verificaciones, le llamaban, a ver que estuvieras haciéndolo bien desde el tema de la postura, Ay, pues... ya me quiero sentar sí, mejor. sí, claro. Y te acuerdas, dices, de la postura, pero es así, unas 3 verificaciones y luego ya como graduado, anda y ve. Sin perfeccionismos, ¿no? Meditar Ajá. lo que puedas con un curso que es una Sí. herramienta sin que seas experta, hacer el ejercicio Exacto. que puedas y a veces no puedes, ya no te traumas, ¿no? Como ser un poco más indulgentes con uno, ¿no? 100%. Con una. Y al final es porque regresas a tu esencia y como que este tema de la meditación te pone, te centra, ¿no? Y este centramiento entonces ya te permite pensar en todo, en los hijos, en la familia, en los amigos y en disfrutar, ¿no? Y creo que esa parte es a la que he sido más consciente los últimos años en tratar de disfrutar más. ¿Y por qué? ¿Te pasó algo? ¿Te asustó algo? ¿Tuviste alguna pérdida? Tengo un tema autoinmune que me asustó y me cimbró y dije, ay, ¿qué es esto? Y mucho atribuible cuando haces toda la visita a todos los tipos de doctores y preguntas, ¿qué es esto? ¿Se cura? ¿No se cura? Dices, pero también el cortisol importa y también el tema del estrés, el manejo del estrés, las emociones, el ambiente en el que estás y todo cómo lo manejas, todo desde dentro. Oye, ¿y pudo haber tenido que ver algo tu divorcio? Es decir, en el sentido de una experiencia fuerte. Yo que me divorcié, sí me cambió la vida cuando una de repente se enfrenta con la vida no me salió como quería. Claro. Y entonces, pues tengo otra oportunidad de rediseñarla, ¿no? Sí, así lo vi. La verdad es que podemos verlo desde el lado de, pues fue un súper hito, un gran hito en mi vida, porque mi primer hijo es de mi primer matrimonio y duré 8 años casada. Claro. Y al final sí es como un planteamiento de, chin, es que pues siempre no fue para siempre y entonces, ¿qué va a pasar? Y como
toda buena regia, pues papás muy azotados católicos con el drama. y con el tema de la religión y demás, pero al final con conversaciones súper productivas. Yo soy la sexta de 6 hijos y aparte, pues hoy mi mamá es la que vive todavía, tiene 83 años, pero es mi mamá con la capacidad de evolucionar y comentar de no vinimos a esta vida a ser infelices, o sea, adelante. Eso. Entonces como que esa parte la ves como, bueno, no salió como yo quería, next, y a seguir adelante, ¿no? Entonces, también, pues, una gran oportunidad, porque, pues, hoy estoy casada de nuevo, tengo otro hijo, y, pues, yo y creo vivo que en Austin, felizota. en retrospectiva, bien feliz, bien feliz. Oye, ¿eres la única de tus hermanos que se salió del Huacal en ese sentido? Soy la única que vive fuera de Monterrey. De entrada. De entrada. Empezamos por ahí, somos 4 mujeres, 2 hombres, y los demás en Monterrey, y todos muy muéganos, de familia muégana regia y de la carne asada y todas estas típicas cosas de las que se hablan de los domingos. Que son verdad. Que son verdad y que no las vamos a negar. Y la verdad es que con todo, pues mi manera de ser, que a lo mejor se salió un poco del esquema, mucho respeto por cada una de las personalidades y los estilos de vida que cada quien tienen. Y al final, pues, ellos han sido parte de mi red de soporte y contención y de lo afortunada que soy de estar donde estoy, porque al final una cosa es la curiosidad a dónde te lleva, pero otra las circunstancias y cómo se van abriendo puertas en la vida y demás, ¿no? El tema regias, mujeres y Monterrey parece todo un reto a nivel profesión. En México hay pocas mujeres sobresalientes poderosas, casi todas son ejecutivas. Los hombres poderosos son empresarios, las mujeres son ejecutivas, ¿no? O la mayoría. Es un tema generacional, es un tema inercial. Monterrey va a lo mejor más lento, no a lo mejor, va más lento que la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Tú eres una regia con una carrera exitosa, que además eres una mujer de familia, que no tienes que renegar de tu origen, pero que seguramente tiene sus críticas de decir dónde sí teníamos que estar más pilas o qué le falta a mi generación o a las que vienen. Háblame de ese tema. Claro, yo siento que en Monterrey hay una cultura del trabajo y del esfuerzo bien impresionante. Eso siempre he estado muy orgullosa de la manera de ver hacia adelante como sociedad y de esa cohesión de ayuda y de aquí tenemos que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? En la parte de género, tal vez lo que se ha quedado atrás es que por seguir las tradiciones del formato familiar de antaño, nos hemos quedado cortos en cómo hacer ese catch-up con hoy mujeres impresionantes, regias, y que ya están ahí, por supuesto. Y hay que visibilizar, hay que visibilizarlas más. Y hay que visibilizarlas más, por supuesto, pero que también han tenido que romper paradigmas, a nivel familiar. Pues no naces para casarte, está ok si te quieres casar o no, está ok si quieres tener hijos o no, y no ver como parte de un checklist social de y ya te quedaste a vestir santos a los 23. O sea, todavía lo sientes mucho. Yo creo que ya cambió. Yo tengo pues casi 20 años ya de no vivir en Monterrey, pero percibo en las nuevas generaciones que ese tema ya puede hablarse más y que ya puedes pensar que alguien quiere independizarse de la vida familiar y no necesariamente romper y quemar naves, ¿no? O sea, y que no tiene que salir de su casa casado, ¿no? O sea, esos son los tipos de cosas que detecto que tal vez han hecho ese retraso de cara a otras sociedades y que no por ser más conservadoras o liberales pudieras decir, oye, pues está bien ser conservador, también tiene muchas cosas buenas, pero creo que ahí sí le queda de ver en temas de lo que pues el mundo necesita hoy. Claro. Y con esa cultura de trabajo, esas oportunidades de formación profesional, creo que ya las mujeres regias, ni chilangas, ni de ningún lado en este momento, en este país, podemos darnos el lujo de no pensar en contribuir de alguna manera en algo, en totalmente crear, ¿no? En jalar. La forma de familia se transformó. O sea, y entonces
O sea, tanto hay familias donde ambos trabajan, en donde uno trabaja, o monoparentales, o lo que sea, y pues ya la hipótesis sobre la que estaba construida la sociedad regia, pues ya no es válida. Y ahora que tocaste ese tema, en tu familia, pues hay 2 sueldos, hay 2 ingresos. ¿Y así se vive con esos 2? Te cuento, o sea, mi mamá se casó Me a los... encanta. Te cuento. Te cuento, a los 20 años, y cuando dicen del acento, no es gripa, no se quita, aunque te vayas de ahí. Mi mamá se casó a los 20 años, mi papá a los 33, él Sí, le sí. llevaba 13 años, tuvo los primeros 5 hijos a los 27, pero ella después decidió hacer su carrera, o sea, ella se graduó de Wow. bilingüe, de asistente bilingüe, no sé qué, porque no la dejaron estudiar, y a los 40 años nací yo, y ella terminó su carrera en optometría, en lentes. Entonces, al final, pues contra viento y marea, hizo un montón de cosas en tema de emprendedurismo. Hoy el resto de la familia trabaja en esos negocios. ¿Es Y- en serio? Sí, pero Wow. aparte, mi papá tenía un trabajo en una empresa de Monterrey, contador público, y él pues sí regresaba a comer y quería su caldo humeante a la 1:30 de la tarde. Tenía que hacer los 2 Pase roles. lo que pase, ¿verdad? Sí. Y eso pasaba. Y entonces, pues mi papá siempre era, esta niña está loquita. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué se quiere ir a estudiar fuera? ¿Por qué? Esta Dijo- niña, que Sí. por cierto era, sí, Sí, muy o niña. sea, cuando yo estaba en ese momento... Yo estaba pensando en tu mamá ya, Sí. todavía. No, o sea, cuando hablaba o se refería a temas de género o de Ajá. oportunidades o lo Ok. que fuera, era como, ¿por qué tiene tanta inquietud? O sea, que se quede tranquila aquí, o sea, no debería, ¿sí? Y creo que eso también, pues yo vengo de un hogar donde el ejemplo estuvo ahí, o sea, Pues, trabajar y luego situaciones de la vida. Mi papá luego le dio una embolia que lo dejó hemipléjico y pues, ¿qué crees? Mi mamá con todo su tema de negocio y tal, pues era el bastión de la casa. Wow, qué Entonces, historia. Sí. Es que entonces no solo vale la pena para crear y contribuir. Nunca sabes cómo te va You a never tratar know. la vida, ¿no? Totalmente. Entonces tú traes la herencia, esa pila, esa energía y esa inquietud la traes de tu mamá. Sí, mi mamá era muy de, tú vas a poder hacer lo que tú te propongas hacer y nada se va a hacer de ti sin ti. Entonces eso como que se te queda el efecto ahí Pigmalión, ¿verdad? Y se te queda la cosa de, claro, sí se puede, aunque igual y te faltaban las herramientas todavía o estás en trance y vas a obtenerlas o quién sabe, pero tú te tiras a matar y luego ves ¿Cómo fue? Nada se va a hacer de ti sin ti. Ajá. Ole. Sí. Se la robo. Sí. Ok, cuéntame de tu chamba. Sostenibilidad a veces suena solo a verde y temas como economía circular, temas como gente, también son sostenibilidad. Quiero que abundes también en qué quiere decir. Está en la boca de todo el mundo, pero la gente siento que lo quiere como poner aparte. La agenda de sostenibilidad que tenemos que. Y si la sostenibilidad no se pone en el core de la empresa, no sirve de nada. Pero arráncate tú, que eres la experta. Me arranco. Oye, es algo que es nuestro día a día. Nosotros estamos todo el día pensando en cómo vamos a embeber la sostenibilidad en la empresa. FEMSA tiene 135 años de existir. Ujú. O sea, empezó siendo pues una cervecera, ¿no? Ujú. Pero en el ADN trae todo el tema de valor social aparejado al valor económico. O sea, no es un choro. Esto transparentemente, si te vas a los archivos de cuando se funda FEMSA y demás, Eugenio Garzazada fue pues, el fundador del TEC de Monterrey. O sea, esa vocación por generar esos talentos necesarios para echar a andar la industria regia, Ujú. pues es parte de quiénes somos, o sea, como empresa. Y después de eso, continuar con esta labor social, pero yo creo que también evoluciona de la filantropía a la responsabilidad social corporativa, todo ese journey donde no lo estás haciendo solo por ayudar, es parte de tu modelo de negocio y la garantía de que el negocio trascienda en el tiempo. Y no solo desde el ángulo de valor ambiental, sino de gente y de comunidad. O sea, Eso es sostenibilidad. eso es, los 3 ejes. O sea, si hablamos de sostenibilidad, lo asociamos más con verde, Ujú. pero al final tiene que ver con todos estos elementos. Y Ujú. eso es a lo que nos dedicamos todos los días, de empezar a decir, señores, esto no va a ser un nice to have o una buena narrativa de negocio. Exacto. Tenemos que decir lo que hacemos y no más. O sea, tenemos que ser congruentes, pero también, pues, ser valientes y poner objetivos claros, públicos de qué queremos lograr, porque tenemos un rol en la sociedad. O
sea, como empresa, ahí estás. Está la tienda y está ahí la comunidad, tu cliente, que a la vez es tu comunidad, ¿no? Sí, además FEMSA no es emblema en Monterrey, es emblema en México. O sea, 100%. bueno, es decir, es una de las empresas que tiene que marcar pauta. Quizá una de las maneras en que te das cuenta qué tan en serio se toma la sostenibilidad en las empresas es de quién dependen. Tu área ha dependido de CFO y sigues dependiendo de CFO. Sí. Eso, o sea, estoy bien en lo que te estoy preguntando. El que tú dependas de CFO te hace ver que desde las finanzas, desde quien cuida los números y los resultados de las empresas, se cuide la sostenibilidad de las empresas, de la empresa, algo te dicen, ¿no? 100%. O sea, creo que es algo de la congruencia que necesitamos para avanzar la agenda de sostenibilidad. O sea, primero que nada tienes que ver el capital con el que vas a hacer estos proyectos. Ahora, ojo, no es que necesites nada más dinero para gastarlo en sostenibilidad. No. La premisa básica es que tiene que ser caso de negocio. Todas y cada una de las iniciativas que hacemos, primero tienen que hacer sentido de negocio. O sea, si vas a transformar algo en tu cadena de valor, es porque el proceso es más eficiente, porque estás innovando, porque estás metiendo una nueva tecnología o llámale transición vehicular en temas eléctricos, porque quieres, por un lado, reducir las emisiones de CO2, pero por otro lado también quieres volverte más eficiente, consumir menos combustible, hacer las cosas en menor tiempo para entregar una mejor propuesta de valor al cliente. Y al que final. sea sostenible en el tiempo. Y que sea sostenible en el tiempo, 100%, porque va a haber recursos escasos por todas las razones exógenas que nos podamos imaginar. Hoy día, el tema de sostenibilidad ante un entorno tan volátil y tanta, vamos a llamarle, tanto ruido sobre lo que diversas naciones pueden pensar sobre el asunto, te volteas a ver y dices, oigan, entonces ya no es importante. No, la data no cambia. O sea, el calentamiento global ahí sigue. O sea, aunque haya ruido político y sigan 1000 cosas pasando alrededor, la chamba se tiene que hacer. O sea, ¿lo dices por el discurso de Trump? Puede ser eso, pueden ser también posiciones de organismos internacionales, pero el rol que juegan las empresas es tú, ¿quién quieres ser en 30 años más? Y esa es tu estrella del norte. Y a partir de ahí tienes que decidir qué quieres hacer para llegar ahí, indistintamente adaptándote a las variables del entorno a las que siempre nos hemos adaptado. Me refiero, o sea, la macroeconomía o todos los asuntos de discurso que puedan existir alrededor. Ahora, tú estabas en asuntos públicos, eres abogada formada en asuntos públicos, relaciones de nivel importantes para tu empresa. ¿En qué momento se te mete la sostenibilidad o levantas la mano? Se pone en la agenda de todas las empresas de una manera importante, pero ¿por qué te cae a ti? Sí, es súper interesante la pregunta porque las corporaciones, por alguna razón, nacen las funciones en donde nacen, ¿no? Uh-huh. Porque tenían un sponsor, porque las cosas funcionaban ahí, porque hacía sentido. Al inicio de Oxxo, la parte de sostenibilidad estaba en el área de expansión de tiendas, porque era visto desde el ángulo de los arbolitos que van a estar, el sistema de riego por goteo, todo lo que se tiene que hacer eficiente en materia de energía dentro de la tienda, ¿no? Las eficiencias de energía, el control solar para ver cuánta energía entra a través de las ventanas. Tenía sentido. Tenía sentido. Pero luego, ¿dónde quedó la parte social? Desarrollo comunitario está en recursos humanos. Entonces hace sentido juntarlo. Y juntan las dos áreas. Y después les digo, oigan, pero todos los stakeholders del mundo y del entorno también están acá. Y ese contenido es súper importante que lo conozcan todos. ¿Tú levantaste la mano? Levanté la mano. Ándale. Y pues no fue miel sobre hojuelas tampoco. fue tener conversaciones muy directas y muy de, oigan, hay que hacer esto por el bien de la compañía. O sea, te quitas la cachucha de egos y situaciones y dices, ¿qué es lo que le conviene a la compañía si yo no estoy aquí? Y al final se concluyó que hacía sentido juntar las áreas. Y entonces les digo, pues yo aquí estoy, feliz de la vida de tomar un nuevo reto. ¿Y tu área era tú? Bueno, en aquel entonces ya éramos un poquito más, éramos como 8. Ok. Pero no, pues sí, es lo que dije, o sea, vemos cómo y por supuesto, sí, soy creyente que siempre se aprende
no nacimos aprendidos de todo lo que sabemos y entonces hay que seguir aprendiendo y bueno, pues a aprender de lo que pues podríamos decir no era mi fuerte. ¿Cuánta gente tienes hoy? Somos 24 personas en el equipo central, pero también hay equipos matriciales en cada uno de los países. Entonces, pues nos coordinamos, lineamientos. ¿Solo sostenibilidad? No, asuntos corporativos y sostenibilidad. ¿Ya el área en conjunto? Integrada. Ok. Sí. Y bueno, al final estas estructuras de áreas staff, por así llamarlas, son estructuras bastante esbeltas y por diseño, porque también mucho se hace en compañía de los operadores de los negocios a los niveles locales. Y en el retail, por supuesto que tiene un rol la persona que es la responsable de la operación de tiendas en lo que toca a los asuntos públicos y a la relación con la comunidad y el engagement y estar ahí, ser una cara para las personas que son tus clientes y tus stakeholders. Buenísimo. La pregunta de White Paper. Hola Teresa, las tiendas de conveniencia y las farmacias son formatos que tienen mucho en común, tanto por el simple hecho de ser operaciones retail de caja chica y porque incluso hay un overlap importante en el tipo de productos que comercializan, ¿no? O sea, en ambos casos necesitan buenas ubicaciones, en ambos casos requieren de una muy fuerte cadena de suministro y capacidad de negociación con tus proveedores. En ambos casos te beneficia tener una marca identificable bien posicionada. Sin embargo, existen también diferencias significativas, sobre todo cuando ves esto desde una perspectiva internacional. El surtido en México no es el mismo que en Colombia o en Chile, y ni se diga en Suiza o Alemania. Quizás el uso como tal que se hace de este tipo de negocios cambia. ¿Por qué hace sentido que una sola empresa opere este tipo de formatos en tantos países distintos? O sea, en la práctica, ¿qué tanto pueden hacer para que localmente exista autonomía y responsabilidad, pero que centralmente le convenga a la empresa contar con una sola estrategia? Buenísimo. Es una gran pregunta. Voy a empezar por explicar que el modelo de OXXO nace de ser un canal de distribución de la cerveza. Ese era el espíritu del core del negocio de OXXO en sus inicios hace 45 años. Y va evolucionando conforme también va conociendo la propuesta de valor que le tiene que hacer cada cliente y se transforma incluso en un facilitador de servicios financieros y de acercar soluciones de diverso tipo a la gente. Entonces, esa propuesta de valor se vuelve potente y muy exitosa en México y empieza este tema de llevar a OXXO fuera de México. Y, por supuesto, quienes son los estudiosos del retail dicen, el retail no viaja. ¿Cómo es posible que puedas pensar que un tipo de negocio de esta naturaleza se va a replicar con el mismo éxito en otro lugar? Pero al final hay una fuerte creencia de parte de FEMSA en que ese secret sauce de OXXO, hay ciertos elementos transversales, arquetípicos que pueden ir a otras geografías. Que viajan. Y que viajan, pero con la absoluta conciencia y el respeto a que el cliente es el centro de todo y que tienes que escucharlo y entenderlo. Y así te vas a Colombia a entender qué es lo que quiere el cliente colombiano tener en una tienda de proximidad o de conveniencia, de caja chica, y con base en ello te adaptas. Por supuesto que no estás pensando en traer el OXXO de la Colonia Condesa a un barrio en Bogotá, ¿verdad? Porque tiene particularidades, están las marcas, las love brands que le encantan al colombiano, al cliente colombiano, y eso es, o sea, es la combinación entre sí llevar las mejores prácticas del modelo OXXO, de lo que está probado, que por su forma es escalable, es fácil de implementar, y la parte, digamos, customizada de lo local y la importancia de lo local. Ese híbrido es lo que nos hace creer que OXXO tiene el potencial de ser uno de los líderes de retail en el mundo. Si están en ese punto en el que ya saben hacia dónde quieren ir y lo que esperan de un banco que va mucho más allá de lo básico, entonces sigan escuchando. HSBC Premier es una experiencia hecha justo para esta audiencia, ustedes, quienes valoran su tiempo, su bienestar y su proyección en el mundo.
Es una propuesta construida en 4 pilares clave. 1, tu patrimonio, para protegerlo y hacerlo crecer con inversiones locales e internacionales. 2, tus viajes, con beneficios que hacen cada experiencia más cómoda y especial. 3, la presencia internacional que quieres, con soluciones globales en más de 25 países. Y 4, tu bienestar, con cobertura de salud y asistencia para cuidar a quienes más te importan, incluso tus mascotas. Pruébenlo conmigo. Descubran cómo se ve un futuro bien resuelto. Tu mundo es Premier cuando tu banco lo es. Buena banda. Ok, ahora te voy a preguntar, para ir cerrando, te toca muchas veces ser vocera de FEMSA. O sea, estamos hablando de FEMSA, empresa importantísima mundial que, como ya decíamos, representa a México. ¿Y no te da pavor? ¿Síndrome del impostor? ¿Cómo vives la vocería o cuáles son tus herramientas para tener una vocería responsable? Claro. Y a ver, FEMSA, empiezo por ahí. Puede ser intimidante decir, es uno de los empleadores más grandes de México. Somos casi 400,000 personas. Sí. Entonces la responsabilidad es mucha, ¿sí? Y creo que con los años yo me considero una persona más introvertida, pero con el job description va el hablar en público y pues con el tiempo también aprendes, ¿no? Y lo que he encontrado que es una fórmula ganadora es walk the talk y decir lo que estamos haciendo y sentirnos orgullosos también de todo lo que hacemos que no se sabía, porque también en muchos listenings y en muchas cosas nos dimos cuenta hace unos años que éramos más de la idea de que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. ¿Y cómo por qué? Uh-huh. Si tenemos tantas cosas que son tan buenas y que dignas de que la conozca nuestro cliente, la sociedad y demás, ¿no? Entonces, eso me fortaleció como vocera, el creérmela, uh-huh. El creérmela como vocera y el creérmela como que somos de verdad una empresa muy, muy orgullosamente mexicana, regia, pero de talla mundial. Uh-huh. Y entonces que tenemos la legitimidad para llenar esos espacios con la información veraz y siempre te digo, apegados a los hechos y a los datos. Y mira que eso de apegados a hechos y datos lo repetimos en nuestras juntas mensuales, ¿eh? O sea, es un mantra que todos tratamos de seguir. Eso es. ¿Cómo es el mantra? Apegarnos a los hechos y a los datos. Perfecto. Eso es que te da seguridad. Claro. ¿No? Te anclas en los datos y en los hechos que son suficientemente presumibles o compartibles. Ahora, tú disfrutas. A mí que me dicen, ay, qué padre tu chamba, que de pronto estoy en foros y eso, y una lo pone en LinkedIn porque toca. Hay muchas cosas de eso que no disfruto, que me cuesta trabajo, que digo, ahora que me pongo, que me agobia, que me siento insegura, que me tengo que preparar más, me vuelve el síndrome del impostor. La gente no me cree que lo padezco. Tú lo padeces, ya no tú, en lo personal. Hay un elemento ahí y nos regresa a como comenzamos con el tema de la meditación, a las respiraciones. Todas las veces que me toca ser vocera, interna o externa, hay ese nerviosito, hay esa parte de sí, se va a poder, ¿qué va a pasar? Pero también me vuelvo a los hechos y a los datos. Te preparaste, estudiaste, sabes el tema, estás convencida de lo que estás diciendo. Y entonces ese síndrome del impostor que te puede perseguir por aquí de ¿qué está pasando? ¿Por qué yo vengo aquí a contar esta historia que la cuenta alguien más? O sea, yo soy la mejor segunda a bordo de la vida. Yo amo, o sea, como diríamos en un lenguaje coloquial, delegar para arriba. Poner a mis jefes a hablar, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Pero cuando te toca, es esa parte de respiras y venga. O sea, esto es lo que hacemos, estamos orgullosos de lo que hacemos y para adelante. Es parte de la job description, como dices. Sí. Yo les digo a mis hijos, aprendan, me decía mi hija el otro día, es que me eligieron para hacer el foro de no sé qué y no quiero. Le dije, toma la oportunidad porque en la vida, toda la vida, vendes, en la vida profesional y toda la vida presentas. ¿A poco no? 100%. En foros chicos o grandes, pero es una habilidad que hay que desarrollar. Así es, sí. ¿Me confiesas que te duele que hablen gacho de ti o me confiesas que te preocupa esa parte de la imagen? Y te digo que me lo confieses porque a mí también.
Ajá. Entonces quiero que hablemos de eso para cerrar. Sí, he trabajado mucho en la parte también de, pues no puedes agradar a todo tipo de perspectivas, esa es una. Y haters will hate. Entonces también hay que tenerlo súper claro, pero tienes que también saber escuchar, o sea, quitar la paja. Entender también si hay feedback y entender si la retroalimentación de quienes son tu audiencia vale la pena decir, ay, caray, pues tienen razón. Pues por supuesto que puedo estar equivocada. Entonces he aprendido a tratar de cribar esos comentarios y todo lo que pudiera decirse para entender qué son esas cosas que las tienes que tomar para evolucionar. Ok, eso en un líder es clave, yo creo, ¿no? O sea, el poder tomar el feedback, usarlo y no engancharse en lo que no va. Otra cosa que creo que tú tienes de líder y creo que es una habilidad o un superpoder es convencer a la gente de lo que quieres. Supuestamente cualquier líder puede hacer eso. ¿Tú crees que es un superpoder tuyo? Yo te diría, después de muchos años de trabajar en ello, que sí es un superpoder. Ahora te voy a preguntar esta. ¿Cuál es la diferencia entre manipular y persuadir? Porque sí, los líderes todo el tiempo estamos llevando a la gente a hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que podría decirse que el manipular ya trae un aspecto de persuadir negativamente o como con seducción, o sea, porque quieres lograr un fin que nutre a un interés particular. Y creo que la diferencia es, si tú estás convencido de lo que estás haciendo y quieres convencer a otros, es porque hay un fin legítimo superior y porque eso conviene a más personas al final, no nada más a ti. O sea, el elemento de dejar el ego a un lado y con humildad reconocer si es una decisión que solo te conviene a ti o le conviene a más personas. Y con ello, hacer esa prueba de fuego y decir, esto es más bien un tema tuyo. No es un tema de la compañía o no es un tema que le conviene a la compañía. Si te pones esa cachucha cada vez que tomas una decisión, difícilmente te pierdes. Y la intención es buena y entonces no importa cómo llegas a que tu equipo haga lo que haga. Porque Exacto. la intención es buena, porque construye. No porque te quieres poner la medalla, no porque tú quieres salir en la foto, no porque es para mis objetivos. Cuando hay a veces objetivos encontrados dentro de áreas, dentro de la empresa, también es sentarte a platicar. Oye, ¿están conflictuados nuestros objetivos? ¿Los tenemos que alinear? Porque entonces hay incentivos perversos. Uh-huh. También te das cuenta que a veces por error pasan estas cosas, pero entonces te toca convencer, persuadir, porque es una buena idea cambiar el objetivo hacia allá. Y eso pasa con la sostenibilidad, porque es como salmón, hacia arriba, río arriba, porque pues, la sostenibilidad pudiera parecer complicada. Estamos haciendo todos los días esta evangelización de cambio de mindset, de entendimiento, de meterlo en el diseño de los procesos. No es, y además soy sostenible. No. Es desde tu proceso de creación de un producto, de embalaje y tal, ¿cómo vas a hacerlo sostenible para que te salga más barato, para que tu cliente le encante y para que te elijan como Love Brand, como la mejor opción allá afuera en el mercado? Porque al final los clientes son los que mandan y las tendencias indican que cada vez más el consumidor quiere productos a buen precio y sostenibles. Entonces ya no es un elemento de lujo o de nice to have o de moda o de tendencia. El liderazgo de la mejor idea sobre el liderazgo de imposición, ¿a quién se lo aprendiste? Yo creo Primero que, desarrolla, ¿qué es eso? ok, a ver, el liderazgo por imposición es más jerárquico y más autoritario y entonces está bien fácil, o sea, es como como toda buena godín, pues es así lo que digo, el jefe y nosotros acatamos y ejecutamos, ¿no? Pero en la lógica de un liderazgo de ideas, yo pienso que, para empezar, tu equipo tiene que ser excelente, gente brillante, hacerte llegar de las mejores personas, el mejor talento, la mejor gente, para tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿cuál sería el punto de hacer eso? Si lo que quieres hacer o lo que impones es tu idea. Claro. Entonces, ahí está el elemento de seguridad psicológica, de a ver qué opinan, hagamos un consenso, vamos para adelante. Pero
nos comprometemos, porque pues al final la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Entonces creo que también es ese liderazgo de sí, se vale equivocarnos, pero aprendamos y se vale corregir y se vale apropiarnos también de los éxitos, pero también de las fallas. Y favoreces un ambiente de echen las ideas y la mejor idea es la que va. Y también dejar a la gente que le imprima su sello a las cosas, porque al final todos somos personas y quieres dejar tu granito de arena de esto lo hice yo, se me ocurrió a mí, qué padre, pero porque te dieron el espacio para crear. Y les reconoces. Y reconocer. Y para arriba les dices a tus jefes, esta idea viene de tal y tal. Claro. Okay. Y en Oxxo, déjame decirte, es que venga a presentar el que hizo la presentación y que venga el que se la sabe, ¿sabes? O sea, no es nada más que vaya el jefe, ¿sabes? Entonces creo que eso es algo muy digno de reconocerse en la empresa. Ok. ¿Y a quién se lo aprendiste? ¿O de dónde lo sacaste? Yo creo que a distintas etapas de mi carrera, también de un jefe que tuve en vidas pasadas en la industria del cemento. Ahí aprendí. ¿Quién era? Vamos a darle su crédito. Era un señor muy inteligente que trabajó mucho tiempo en gobierno, que de hecho también él me llevó a trabajar en el sector público. Sí, un cierto, tiempo. No hemos hablado de eso. Sí, y él, pues de alguna manera hablaba de, bueno, él para mí era es una persona brillante, pero también con un muy buen carácter. Uh-huh. Entonces también creo que él me dejó esa parte de formar equipos talentosos, es clave para que las cosas salgan bien. Y tu rol es, o sea, el marco de actuación y échate un paso para atrás y por supuesto acompaña y otorga la confianza y checa la confianza. Entonces esa dinámica creo que favorece que la gente florezca. Yo he estado en entornos competitivos de diversa índole y creo yo que la gente florece en ambientes donde te sientes cómodo. O sea, donde no está esta parte del estrés y la angustia y la ansiedad. O sea, creo que es súper importante y esa es parte de la cultura que importa para que ese liderazgo florezca. ¿Me cuentas cómo te fue en el servicio público? ¿Cuánto tiempo estuviste? 1 año. Fue con un leave of absence de donde estaba trabajando. Está padre, ¿no? Estuvo increíble. Fue en Presidencia de la República en la época de Calderón. Pero al final aprendí muchísimo. Era secretaria técnica, o sea, asistía al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. ¡Wow! Cuando estaban los temas complicados. La guerra contra el narco. Total. Dios mío. Pero al final fue súper experiencia. Me dio muchísima aprendizaje de pues, los dilemas que enfrentan los servidores públicos también y de ponerte en sus zapatos y que como compañía también, como talento que venía de la iniciativa privada, como también otorgas algo de lo que tú eres afortunado de tener en momentos donde se necesita. En aquella época, pues en Monterrey se organizó muchísimo la sociedad civil junto con los empresarios para también apuntalar los temas de seguridad. Fue producto de esos esfuerzos que yo terminé allá. Pero al final era cómo ponemos al servicio del país pues lo que tenemos, los talentos y pues lo que hay, ¿no? Entonces sí, aprendí muchísimo. Y para tratar actores públicos te sirvió muchísimo, ¿no? En el resto de tu carrera. Por supuesto. Sí. Qué placer tenerte. Igual y un privilegio estar aquí sentada. Mil gracias. Gracias. Esto fue 7 Regias, un proyecto de Buena Banda Podcast y White Paper traído hasta ti por HSBC. 7 Regias es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera y René Lankenau. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima.